¿Existe vida después de la muerte? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando dejan este mundo? ¿Hay vida más allá? ¿Existe el alma? ¿Qué hay en los confines del universo? ¿Qué sucedió en la noche de los tiempos? Para poder responder esta pregunta, tenemos una invitada especial. Ella es Natalie Garzón. Ella es periodista y relacionista pública. En un momento de su vida decide retirarse de digamos, de esta labor para poder dedicarse a ser terapeuta del cuerpo y del alma en beneficio suyo y de otras personas. Natalie vivió una experiencia que nos da pistas de lo que puede haber en el más allá, de los secretos que se esconden en las preguntas existenciales de la vida. Quiero darte la bienvenida, Natalie. David, gracias. Es un honor estar aquí. Gracias por la invitación, por elegirme para transmitir este mensaje. Gracias. Muchas gracias, Natalie, a ti por estar aquí y quiero que iniciemos con una pregunta. La pregunta es, ¿quién era Natalie antes de haber vivido esta primera experiencia que va a transformar tu vida, que va a cambiar tu vida de un momento a otro? Bueno, pues cuando tengo esta experiencia cercana a la muerte que se dio en el momento del parto de mi hija ya hace 17 años y un poquito más. Yo era una productora de ejecutiva de cine y televisión, realizaba ciertas actividades detrás de cámaras de los programas en los que trabajaba. Tenía una vida pues tranquila, bastante, bastante movida por el gremio, porque trabajar en televisión, tú lo debes saber, incluye horarios extensos. Y en el ejercicio, venía haciendo diferentes cosas antes de casarme, de tener una hija. Era una mujer muy tranquila, muy buscadora y sobre todo inquieta por esta información, todo lo que envuelve la parte espiritual. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña venía con esas percepciones extrasensoriales más allá de lo que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, el hecho de quedarme quieta viendo a alguien y poder ver que al lado de la persona había algo o alguien era como, qué extraño, ¿qué es esto? Y eso comienza a pasar desde los 6 años. Entonces, siempre he tenido la inquietud de qué es lo que hay más allá de este cuerpo físico, de esta realidad en la que nos movemos. Y ahí empiezo a investigar muchas cosas en materia espiritual. Mencionas que desde que eras niña tenías esta posibilidad de percibir, digamos, energías, digamos, otros seres, y te empiezas a hacer preguntas acerca de la vida, de la existencia, de lo que ocurre en el más allá. ¿Podrías hablarnos un poco, antes de iniciar con tu experiencia, cuáles eran esas, digamos, esas percepciones que tenías y cuáles fueron los temas que más te interesaron relacionados a este tema, digamos, de lo trascendental? Gracias por esa pregunta. Bastante profunda porque nos da para hablar de mucho sobre lo que empiezo a percibir a partir de mis 6 años. A la edad de 6 años se me presenta la maestra muerte. Se me presenta un ser femenino, en forma femenina, en forma de mujer, vestida de rojo, cabello rubio, y se sienta en mi cama y me dice, me tengo que llevar a tu abuelo, a mi abuelo paterno. Y yo, ¿por qué? Pero si él estaba bien. En realidad no estaba del todo bien, él venía con una serie de eh, cuadros médicos que le impedían estar bien, ya había sufrido 3 trombosis y ya la última lo había dejado muy mal. Así que ella se sienta en mi cama, me habla, me dice, esto va a pasar. Y yo, pero ¿tú quién eres? Una amiga, solamente vengo a advertirte, vengo a contarte que ya tu abuelo no va a estar.
Y yo me levanto de mi cama llorando, me levanto a contarle a mi papá, él me dice que es una pesadilla, que es un sueño, que no me inquiete por ello, ¿no? A la semana, mi abuelo fallece. Y cuando fallece, mi papá me voltea a mirar como estás poseída, el, el juzgamiento. Entonces, desde ahí empiezo como a entender que hay cosas que no se pueden hablar, que no se pueden decir, porque el otro no está preparado para percibir o recibir esa información, así como tan natural. Pues una niña de 6 años que iba a pensar que decir que el abuelo se iba a morir y que a la semana pasara, no lo estaba haciendo con maldad, sino con totalmente inocencia. Entonces me sentí un tanto juzgada por mi papá, me sentí un tanto señalada. Aunque no lo dijo, sí sé por su mirada que había algo de preocupación. Yo voy creciendo y empiezo a buscar información de forma muy curiosa, pero esta información me empieza a llegar a través de programas de televisión. Me empieza a llegar a través de programas como animes, como Sailor Moon, Dragon Ball Z, que vienen cargados de muchos mensajes espirituales, están ahí camuflados y yo digo, ok, hay algo más de lo que normalmente vemos. Y eso me lleva a buscar esa información. Entro a un colegio de monjas, entro a un colegio femenino católico, y en la biblioteca, la bibliotecaria sabía que yo tenía unas características diferentes a los de las demás, porque ella era similar a mí. Entonces me dijo, usted está buscando algo para entender qué es lo que le pasa, ¿cierto? Y yo, ¿de qué estamos hablando? Entonces me dice, yo también veo, al igual que usted, también veo cosas que no están aquí y escucho personas que no están aquí. Y yo, ok, y me empieza a guiar por libros, libros de filosofía egipcia, hinduista, y mis horas empiezan a transcurrir en la biblioteca y empiezo a ahondar en todo lo que tiene que ver con la muerte, porque para mí era extraño a la edad de 12 años, o sea, ya han pasado otros 6, seguir viendo sombras, personas al lado de las personas vivas. Y era difícil poder conversar de esto con alguien, porque primero me tildaban de loca, segundo de poseída, tercero de antirreligiosa, porque el condicionamiento de nuestra sociedad es que solo los sacerdotes, solo los pastores tienen el don de ver, el don de comunicarse con otras entidades, pero no es cierto. Las personas sensibles, hipersensibles, como es mi caso, tienen el canal abierto para poder entrar a ver otros espacios, otros planos que convergen con el nuestro. Entonces ahí empiezan mis primeros pinitos, llamémoslo así, mi primera cercanía con este campo onírico, con este campo extrasensorial, extrafísico. Mm, Muy interesante, estuve nos cuentas, y cómo también me causa curiosidad y algo de misterio, cómo esta bibliotecaria, esta persona que estaba dentro de tu colegio, eh, digamos que conecta contigo en ese sentido y empieza ahí tu búsqueda, ¿no? Un poco más en los libros, el poder conocer otras culturas, la cultura egipcia, el hinduismo, que en ambos casos se habla de la reencarnación de diferentes maneras, de una vida después de la muerte. Entonces es bastante interesante. Y entonces ocurre todo esto, ya vienes, digamos, con una curiosidad intelectual, pero no solo una curiosidad, sino también una conexión con, digamos, con el otro mundo, con el más allá, y ocurre algo que va a transformar tu vida, algo que la va a partir en dos. ¿Podrías comentarnos qué fue lo que ocurrió ese día exactamente? Te voy a contar dos experiencias. Una ocurrió a mis 19 años y la otra a mis 24. A mis 24 fue cuando nació mi hija. La de los 19 años no se la he contado más allá de mis amigos, ni así en público. Y es que cuando yo comencé a trabajar en televisión,
cerca de mis 20 años, yo estaba padeciendo de una enfermedad que se llama hipoglucemia. Es el azúcar demasiado baja. Por familia, por parte de mi mamá, existe el antecedente de la diabetes, a lo cual yo dije, yo no soy diabética ni voy a ser diabética nunca, pero por un tema emocional desarrollé la hipoglucemia y también porque fue autoimpuesto. Entonces, hoy entiendo que estaba ejerciendo un proceso de crear felicidad automática en mi cuerpo a través de los dulces, especialmente la chocolatina. Desarrollo la hipoglucemia y estoy en un evento, me tomo una copa de vino, me tomo la siguiente, no estaba teniendo muy buenos hábitos, ahí es cuando te digo que era una persona totalmente diferente, no tenía muy buenos hábitos alimenticios, no tenía muy buenos hábitos de descanso, no tenía buenos hábitos de estar en casa, sino siempre afuera, porque algo estaba buscando, ¿no? Y cuando me tomo la segunda copa, esta segunda copa me desmaya, me desmayé, porque fue una carga demasiado alta de dulce. El licor se convierte en dulce después. Cuando yo me desmayo, me salgo del cuerpo y me veo tirada en el piso, pero eso fueron segundos. Y vuelvo y entro y empiezo a despertarme y ya todos me dicen, ¿estás bien? Yo sí estoy bien. La segunda vez que me pasa esto, me pasa en compañía de unos amigos y me pasa en una piscina. Y estando en la piscina, el peligro era ahogarme. Logran sacarme, pero no lograban devolverme. Y lo mismo, me desdoblo, salgo del cuerpo, me veo como todos están alrededor. Natalie despierta, respira. Y yo, pero si yo estoy respirando, yo les decía, yo estoy respirando, pero yo estaba afuera. Cuando me vi fue que, carajo, me volví a desdoblar, me volví a salir. Y vuelvo y entro, los miro y les dije, los vi, o sea, me vi por fuera, pero yo estaba solamente parada. Esa fue la primera vez que yo tuve una experiencia de extrasensorial, extracorpórea, que salí del cuerpo, pero no morí. Sencillamente salí y volví a entrar. A mis 24 años, cuando ya llega el momento de tener a mi hija, estábamos temprano, desde temprano en la clínica con mi esposo, todo va a salir bien, todo va a estar tranquilo. El día anterior habíamos ido al cine, lo habíamos pasado de maravilla y llegó el momento en que ella llegara. Ella, el trabajo de parto comenzó desde la madrugada, pero estaba bien. Cuando llegó a la clínica estaba ya en una dilatación bastante amplia. Y en ese momento ya me pasan a revisión, a monitoreo, a signos vitales, todo, yo tranquila. Cuando me pasan a trabajo de parto, ahí empiezo a tener un ir y venir. Entre cada contracción, las contracciones eran muy fuertes y me adormecían, al punto que la enfermera se angustió, hizo entrar a mi esposo y le dijo, por favor, acompáñela con la respiración, no deje que se duerma, porque eran muy fuertes. Entonces, bueno, yo como que no le di mayor importancia al tema, seguimos con el proceso de parto, dolía mucho, así que le dije a mi hija, te quiero afuera antes de las 2 de la tarde porque no la aguanto, por favor, y ella nació a la 1:59, muy puntual. Y es así, puntualita. Pero el proceso, cuando ya me entran a la sala de partos como tal, el médico comienza a decirme, respira, puja, normal, y todo va bien. Todo va bien hasta el momento que ella nace, la ponen en mi pecho, la abrazo, la siento, la veo. Después de que se la llevan para organizarla, limpiarla, cortan el cordón umbilical, ella no fue pegada a mi seno, algo que debe suceder inmediatamente un bebé nace y eso es un mensaje que le doy a todas las que van a ser mamás. Por favor, inmediatamente su bebé nazca, pónganlo en su seno para que chupe. Esa es la manera en que el cuerpo y el cerebro entiende que el bebé ya nació y que el útero no tiene que seguirse agrandando. En mi caso no pasó. En mi caso no sucedió eso y vino a pasar muchas horas después
era primípara, los médicos no me indicaron, por más que había hecho el proceso ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Preparación prenatal junto con mi pareja, no nos explicaron que apenas el bebé nacía tenía que ser puesto en el seno para que chupara. Y el cerebro químicamente le dijera al útero, ya nació, empieza a cerrarte. El médico no deja que la placenta nazca sola porque este es otro proceso que también pasa, es una segunda contracción más fuerte para expulsar la placenta. Él lo que hace es jalarla, jala la placenta. Se supone que todo estaba bien, que todo iba bien. Salgo con la niña en mis brazos, está dormida. Yo estoy en una sala grandísima con muchas mujeres que acaban también de tener bebé. Me sacan para llevarme a la habitación, pero yo me empiezo a sentir mareada. Empiezo a sentir el corazón latir muchísimo. Siento que algo no va bien. Le pregunto al camillero, le digo, oye, ¿es normal que sienta que me esté ahogando y que el corazón se me va a salir? No. Me toca, me toman la temperatura, abre la puerta del ascensor, entro al piso, el médico me recibe y me dice, usted tiene fiebre, usted tiene partes de la placenta posiblemente adentro todavía. Me devuelven, me bajan nuevamente el tercer piso. Estando en el tercer piso llegan las enfermeras y ellas empiezan a hacer una maniobra como de masaje sobre el útero para sacar los restos de lo que haya quedado dentro de mí, partes de placenta, y parecía literal un río. No paraba la hemorragia, me entran nuevamente a sala de cirugía. En ese momento les dije, por favor, denle la niña a mi esposo, llámenlo, porque la tenía una enfermera y andaba para aquí para allá. Yo désela a ella a él para que lo conozca. Ahí cuando me entran a la sala de cirugía, ya me dice el médico, pero esto está muy raro, yo no entiendo por qué no detiene la hemorragia. El caso es que vamos a sala de cirugía. Me dice, si no para la hemorragia, yo le tengo que extraer el útero. Yo me molesto, en medio de mi mareo, le digo, usted no tiene derecho a sacarme nada porque yo le dije que no jalara la placenta. Más le vale que no me quite nada. Ya ahí ya era periodista, ya estaba en el tema de televisión y le dije, un poco amenaza, porque la verdad sentí una vulneración de mis derechos, sentí una vulneración de mi estado. Entro a la sala de cirugía, pongo las manos en mi vientre y digo, porque no me quería dormir con la anestesia, el tema de la anestesia, yo era, no me quiero dormir, no me quiero dormir, y me ponían más anestesia y yo seguí igual de despierta. Y pongo las manos y me encomiendo a Jesús. Digo, bueno, tómame en tus manos, que sea este el momento. Y en ese instante vuelvo y salgo del cuerpo. Y esta vez ya estoy por encima de la sala de cirugía. La niña estaba ahí cerca, en una incubadora, una especie de incubadora, una lámpara, una camita con lámpara de luz caliente. Mi esposo estaba afuera. Yo veía todo el escenario moviéndose. Y yo, carajo, ¿y en dónde estoy? ¿Por dónde salgo? Esa fue mi experiencia ahí. Cuando yo quiero salir es cuando digo, ¿por dónde me voy? ¿Cómo me muevo? Miraba para todos lados y lo único que veía era oscuro. O sea, era un salón oscuro no, y hacia abajo era que podía ver la luz y el espacio de la clínica, de la sala de cirugía. Cuando me giro totalmente hacia atrás es que veo una puerta. Yo, esa es la salida. Voy para allá. Y me voy acercando a la puerta. Cuando toco la puerta se me aleja. No se dejaba coger la perilla. Y yo, pero ¿por qué no puedo coger la perilla de la puerta? Necesito salir. Y en ese instante se abre la puerta y ahí atraviesa mi suegro. Es mi suegro el que atraviesa primero y me dice, ¿para dónde vas? Y yo, don Alirio, qué gusto verlo, hace mucho no lo he visto. Él había fallecido un año atrás, en el mismo mes, agosto. Entonces es como, bueno, ¿y qué, por qué vas a pasar? Y yo, porque necesito salir, la niña está allá. No, acuérdate que me prometiste que ibas a cuidarlos en un sueño que tuve con él, que debes estar con ellos. ¿Quieres estar con ellos? Yo, sí, don Alirio, claro, yo quiero, pero yo tengo que salir. Y me le suelto de la mano y me voy otra vez para la puerta, terca yo.
para la puerta. Y la puerta otra vez se aleja. En la primera vez la puerta se abre hacia mí, o sea, desde afuera, llamémoslo así, se abre hacia mí. En esta ocasión la puerta se abre hacia allá, como si yo la estuviera abriendo en sentido contrario. Y aparece Omar Barreto, fue y sigue siendo mi chamán a nivel espiritual en este momento. Y él aparece y me dice, amor, ¿para dónde vas? Y yo a salir, tengo que ir a buscar a mi esposo y a mi hija, están abajo. No, esa no es la salida. Yo, pero entonces, ¿para dónde vamos? O sea, esa puerta, ¿para dónde lleva? No, si la cruzas, ya no vuelves. ¿Quieres cruzarla? Me preguntó. Yo volteé a mirar a don Alirio y me dice, ¿en serio quieres cruzarla? Y yo, pero si me lleva a la salida. No, esa no te lleva a la salida, te lleva al otro lado. ¿Qué es el otro lado? Pregunté. No, a donde ya estamos todos, donde estamos todos juntos y no hay preocupaciones, no hay nada. ¿Qué entendí yo? Porque nunca lo mencionaron. Ese lugar donde ya todas las almas están tranquilas, han vivido y están en otro proceso. Luego de haber tenido la experiencia, he leído, he buscado y lo que he encontrado es que ese espacio es como un segundo mundo donde las almas llegan para continuar aprendiendo, donde llegan para continuar su proceso de evolución, si no lo aprendieron estando en la tierra. Entonces esa fue mi experiencia así fuerte de estuve allá y estuve acá. Y que faltó nadita para que yo me cruzara, porque en el momento que yo miro hacia atrás, veo luces, veo unos seres gigantes, luminosos, pero no se les ve el rostro. Logro entender que también allá al fondo, yo, uy, esa es mi abuela, uy, esa es mi otra abuela, uy, esa es mi bisabuela, pero no entro en contacto con ellas, sino sencillamente las veo desde lejos y veo cercanos a los seres más luminosos que no hablaban. Pues de hecho no se le veía ni rostro, ni boca, ni manos, nada, sencillamente era un pensamiento transmitido de mente a mente. Llamémoslo de mente a mente porque ahí no había cuerpo, era más de espíritu a espíritu. Wow, es muy interesante lo que nos cuentas, es fascinante. Es también un misterio porque no sabemos qué puede haber al otro lado, pero lo interesante es que no eres la única persona que está viviendo esta experiencia, que regresa, llamémoslo del más allá, y viene con esta historia. Hay unas características similares en todas las experiencias cercanas a la muerte, y una es precisamente es encontrarse con seres que ya han fallecido, seres que conoces. Pero antes de ir a esto, quisiera preguntarte algo. En el momento en que tú vas a entrar, digamos que a la sala médica, porque ya, digamos, estás perdiendo mucha sangre y tú te encomiendas a Jesús, como bien lo mencionas, ¿podrías describirnos un poco este momento? Tú en ese momento dijiste, pensaste, es probable que muera, es probable que suceda algo. ¿Cómo vive un ser humano ese momento cercano a la posibilidad de morir? Y luego, ¿cómo es, cómo es la sensación? ¿Cómo son los colores? ¿Cómo la temperatura? ¿Cómo podrías describir la experiencia de estar fuera del cuerpo? Uf, profundo eso. Es, mira, mientras me pasaban a la sala de cirugía y me ponen en la camilla, fue una sensación bastante dolorosa en cuanto al cuerpo, porque mi cuerpo estaba en un estado de excitación bastante fuerte. ¿A qué me refiero con excitación? Había mucha vibración y mucho frío. Había mucho frío y era angustiante. Mi miedo más grande, porque ahí me asaltó el miedo y era la razón por la cual yo no quería que la anestesia me cogiera, me tocara y me durmiera. Yo recuerdo que quitaba la cara y el anestesiólogo me decía, necesito que se duerma porque el proceso que le van a hacer no lo puede hacer despierta. Duele mucho. Cuente hasta 10 y me preguntaba dónde.
dónde vivía, con quién vivía, cuál era mi nombre, cuál era el nombre de mis papás, con quién había venido. Todo se lo respondía y se me hizo eternas esas preguntas. Y me decía, necesito que se duerma, necesito que se duerma. Y yo no quiero, ustedes me van a descuartizar. Recuerdo que me pasaron una historia clínica, una hoja donde yo autorizaba y firmaba que todo procedimiento que me hicieran, incluyendo la extracción del útero, iba autorizado por mí. Y yo veía esa hoja borrosa, la miraba y yo decía, ¿qué dice ahí? Que usted nos está autorizando a todo lo que vayamos a hacer. Y yo, incluyendo que me saquen el útero, sí. Y gigante escribí, no autorizo que me saquen el útero. Lo escribí en toda la hoja, cosa que se viera sobre las letras impresas, y luego firmé. Me dice, ¿cómo hace eso? Y yo a ustedes no les estoy autorizando esto. Jamás. Ustedes verán qué hacen. Bueno, pero duérmase. Y yo, no, no me vaya a dormir. No quiero porque ustedes me van a descuartizar. Era lo que yo todo el tiempo estaba diciendo, pero era por el físico miedo a perder una parte de mi esencia, y adicional a porque no sabía qué iba a pasar. Y literal sí sentía que me iba, porque la hemorragia fue muy fuerte. De hecho, pues a mí me da anemia post estar en la sala de cirugía y tienen que hacerme transfusión de sangre. 4 bolsas de sangre, 3 bolsas de sangre creo que fue la que me pusieron, porque fue demasiada la sangre que perdí. Entonces, en ese ejercicio llega un punto como digo, yo no puedo hacer nada más. Ya no está en mis manos. Respiro profundo, conecto con Jesús, porque ha sido mi maestro de toda la vida, y digo, estoy en tus manos, no puedo hacer nada. Tómame en tus manos y obra el milagro. Puso las manos en mi vientre y ahí me fui. Alcanzo a escuchar al anestesiólogo y dice, uff, por fin se durmió, esta mujer es demasiado dura, casi no la logro. Y ya ahí es cuando empiezo a salirme. En el momento en que comienza este proceso de salir de elevación del cuerpo, que yo lo sentí lento y al mismo tiempo fue rápido. O sea, yo sentí que salí lento, pero cuando ya salí, terminé de salir, estaba por encima de toda la habitación, como si un vidrio de cristal estuviera debajo de mis pies y pudiera ver qué estaba pasando. Veo las cosas tal cual como las vemos normalmente en colores naturales normales. Cuando ya empiezo a buscar las salidas que veo y me doy cuenta que estoy en un espacio oscuro, que solo al moverme hay luz, que solo cuando aparece mi suegro aparece la luz, cuando aparece Omar aparece la luz, y quedo como, ¿por qué hay tanta oscuridad? No lo entendía, no lo logro entender ahorita tampoco. Sencillamente es como lo viví, pasó. Cuando se abre la puerta es que logro ver muchísima más luz detrás de esa puerta cuando salen ellos. Colores, los colores vinieron a aparecer después de que regreso, cuando me dicen despierta, cuando entre los dos, tanto Omar como Don Alirio me dicen, ¿quieres volver? Y yo les digo, sí, ¿segura? Sí. Despierta. ¿Vas a despertar? Sí, despierta, despierta, despierta. Y escuchaba el despierta, el despierta, el despierta. Y quien me estaba diciendo despierta era mi esposo. Yo ya estaba en una habitación de recuperación y a él lo hicieron entrar para despertarme porque no despertaba. Yo sentía el cuerpo y ahí fue cuando le dije, estoy completa. En una de las que abrí, en un momento que abrí los ojos, le dije, estoy completa. ¿Por qué? Yo, porque siento que mi cuerpo son burbujas. Y sentía y veía cómo cada pedacito de mí se iba adhiriendo al resto del cuerpo en forma de burbujas luminosas, y se iba formando mi cuerpo. Y volvía y me iba. Abría los ojos, volvía y veía cosas diferentes, veía relojes, relojes saltando, y yo, pero ¿por qué este mundo de relojes? Hay una obra de pintura, se me olvida el nombre del artista ahorita, se me olvidó, Escher, creo que es, De el los que relojes dibuja que se derriten. que se derriten, Mm, creo que es Escher, mm, sí, creo, no sé, no estoy ujú. segura. No estoy segura, pero la obra la tengo muy referenciada porque cuando yo la vi,
Y yo decía, wow, eso era lo que yo estaba viendo mientras estaba despertando, relojes de diferentes formas, en diferentes horarios, y ahí estaba. Y seguía viendo las burbujas. Ya cuando logro tener un poco más de conciencia, lo primero que pregunto es, ¿dónde está la niña? Ella está aquí. ¿Ya le dieron de comer? Sí. Y vuelvo y me voy. Y estoy yendo, viniendo, o sea, entre dormida, despierta. Ya ahí ya hay un proceso de estar aquí y en el sueño. No en el otro plano, sino en el sueño. Entonces, Natalie, vives esta experiencia y ves digamos, estos relojes muy similares a la A obra la obra de Dalí. ajá, sí, es Dalí. Escher es el artista que creó las escaleras infinitas. Ujú. Y entonces ves estas imágenes, que es bien interesante porque en estas experiencias cercanas a la muerte, en muchas ocasiones hay una mezcla de realidades Sí, correcto. y en varias ocasiones también se habla de mundos diferentes. Algunos mencionan recuerdo la historia de un profesor que veía como un mundo de gelatina, como que estaba dentro de un mundo de gelatina, otras personas que veían animales o veían seres con formas extrañas también en esta otra dimensión, llamémosla así. Y tú ves esto. Quisiera hacerte una pregunta antes de ir a lo que pasó después de tu experiencia, y es que tú ves inicialmente dos personas. Una es tu suegro, quien Ujú. falleció una semana antes de que te ocurriera esto, Un año antes. un año antes, y Sí. también viste a alguien que mencionas como tu chamán. ¿Podrías hablarnos un poco de estas dos personas? ¿Por qué crees que aparecieron en tu experiencia y luego cómo va a ser tu relación con quien es ahora tu chamán, que como lo mencionas? Bueno, te tengo una noticia y una actualización. Yo no sabía para el momento del parto que Omar había fallecido un mes exacto antes. Yo vine a enterarme cuando salgo de la sala de cirugía, pasan 2 semanas aproximadamente, y la hermana de Omar me escribe para decirme que si estoy bien, porque había visto a su hermano en un sueño. Y le dije, oye, yo vi a tu hermano el día del parto, fue este día exactamente, y me dijo, wow, pero es que él falleció un mes antes exactamente, el día que nació mi hija, un mes antes, en julio. Y yo, ¿cómo que falleció? Y yo no supe, no me enteré, no tenía ni idea. Me dice, pero él sigue trabajando en los planos superiores y continúa allí, continúa en los planos superiores, ayudando desde ahí a las almas a trascender, a entender, a continuar con el proceso de crecimiento espiritual, porque él viene de familia del Putumayo, por ende aprendió toda la parte espiritual y daba medicina en específico a los que lo buscábamos. Yo llegué a él hace, 20. ¿Recuerdas que te mencioné que tenía un tema de hipoglucemia? Yo llegué después de ese episodio a él y quería entender qué era lo que me pasaba. Entonces, durante una de esas tomas de medicina, entendí que estaba guardando fidelidades con mi familia que ya no estaba, en este caso mi abuelo materno. Entonces entendí también que había una tristeza muy profunda por varias cosas que estaban pasando en ese momento en mi vida, a los 19 años. Y ahí es donde yo elijo transformarme y comienzo el camino en este sendero de la medicina ancestral proveniente de Putumayo. Claramente, pues me documenté muchísimo, busqué información de él, sabía quién era antes de llegar a sus puertas y decirle, oye, te necesito. Y empiezo una relación muy bonita con él. Mi esposo también va a lograr conocerlo e ir a tomar medicina con él antes de que él trascienda. Ya después nos perdemos un tiempo, en el tiempo que yo duro de gestación, y es ahí donde pierdo de vista que él fallece.
Entonces con él traemos una relación muy profunda, muy, muy amorosa y sobre todo muy especial a nivel espiritual, porque me estaba enseñando muchas cosas de este camino. En el caso de mi suegro, para responder a tu pregunta, a él, la situación con él también se tornó de manera profunda y espiritual y fue porque en una de las visitas que hice hacia Omar, que fui sola y con otro grupo de amigos, tuve una experiencia donde un familiar por parte de la familia de mi esposo, valga la redundancia, me dice que uno de los familiares de él se va a ir de este plano y me dice exactamente quién es, que era él. Pero mi tarea al volver de esa toma de medicina era no contar quién era, sino el mensaje era decirle a la familia, únanse más como familia, estén juntos, compartan más, arreglen situaciones que vienen sucediendo. Y pues el que en ese momento era mi novio, porque era mi novio, me preguntaba, pero ven, ¿cómo así? ¿Quién es? Dime quién es. No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Cuando me invita a su casa, ahí es donde conozco a su papá, me pasan el álbum de fotos y cuando veo en una foto a la abuela, a la misma persona que durante el retiro que estaba haciendo, vi y habló conmigo, digo, carajo, yo abro los ojos, me llevo la mano a la boca y inmediatamente mi esposo me dice, es ella, a ella fue la que viste y yo, sí, pues ya no podía decir nada más porque mi cara lo había dicho todo, o sea, yo me sorprendí al ver en el álbum familiar por parte de mi esposo a la abuela que era quien me había dado el mensaje. Entonces entendí que la maestra muerte había tomado la forma de la abuela para darme el mensaje, Wow, de decirles, únanse como familia, estén más cerca porque uno de ustedes se va. Y ya luego de esto, ya en agosto, esto fue en 2006, en agosto de ese año, él fallece, don Alirio fallece. Entonces, por eso la relación tan grande con él, que aunque no compartí muchos momentos como suegro, sino como el papá de mi novia, porque no éramos tan cercanos, se vuelve profunda. Y porque en un sueño también durante un cierre de año donde estábamos en ceremonia al final de año, que es un agradecimiento que se le da a la Madre Tierra por todo lo que nos da durante el año, y ahí estaba Oma en esa toma de medicinas, cuando aparece mi suegro y me muestra a la que actualmente hoy es nuestra hija y me dice, mira, la hija de Will. Y yo, ay, divina, está preciosa. Cuando, claro, caigo en cuenta, digo, la hija de Will, o sea, mi hija, sí, ¿la aceptas? Ahí es cuando él me pregunta, ¿la aceptas? ¿La vas a cuidar? Por eso me repite la misma pregunta en el momento del parto, que yo salgo del cuerpo, me repite lo mismo. ¿Te acuerdas que me prometiste que la ibas a cuidar, que ibas a estar con ellos, que ibas a estar con ella, que iban a estar juntos? Y yo, uy, sí, don Alirio, sí, ya me acordé. Entonces, en ese momento, me recuerda la promesa que habíamos hecho hacía un año. Entonces, por eso la cercanía con ellos dos. wow, qué interesante para quienes nos están viendo desde otros países y tal vez no tienen muy claro qué sucede en esta región del Putumayo de Colombia. Esta es una región que queda al sur del país, que colinda con algunos otros países que hacen parte como de la sierra. Y digamos que estos países, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, tienen una tradición ancestral por parte de los, digamos, de las comunidades indígenas, en donde se hace una toma de medicina o ayahuasca u otras plantas sagradas que conectan, digamos, la conciencia con el inconsciente y permiten la apertura a percepciones de, digamos, de mundos o de situaciones, de experiencias que conectan con la sanación del ser interior y, bueno, otros aspectos. Entonces, es bien interesante cómo todo está conectado, ¿no? Y lo que tú mencionas. Hace poco lo hablaba con una amiga y es como dentro de las películas, dentro de los libros, dentro de el arte, dentro de la música, podemos encontrar mensajes, señales, como claves de lo que podría suceder en la realidad. Y muchas veces estas
claves, estos mensajes se conectan con los sueños y con sucesos que van ocurriendo en la cotidianidad. Es como si Ujú. algo estuviera conectando, digamos, todos los mundos o todas esas em, realidades. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, también hablaba de esto, como de los arquetipos, de los símbolos, de cómo todos los seres humanos tenemos, digamos, un mundo que nos conecta, como unos símbolos que nos conectan y que son comunes a todos, a todas las personas. La Entonces, conciencia colectiva. la conciencia, el inconsciente colectivo, exactamente. Sí. Entonces, es bien interesante cómo estas plantas también nos permiten conectar con esas otras dimensiones o las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, muchas gracias por eso, Natalie. Ujú. ¿Qué vas a decir? Pero de los gustos, y aquí quiero ser muy enfática en algo y en un mensaje muy especial, porque lastimosamente hoy en día existe el shopping espiritual. Existe esta búsqueda, y yo entiendo que vayan con el tema de la búsqueda, porque es una pregunta que nos acompaña a diario de quiénes somos, a qué vinimos, por qué estamos aquí, a cuál es nuestro propósito. Y es una búsqueda profunda que se da a lo largo de la vida. Por favor, cuando vayan o les ofrezcan este tipo de alternativas de medicinas, investiguen con quién van a ir a hacer la toma de estas medicinas, la que sea. No soy partidaria de encontrar estas medicinas en Instagram y el mejor post y el montón de likes, porque muchas veces quien está detrás de esto no es una persona que ha sido formada en la tradición ancestral. Esto es de tradiciones indígenas. Esto no es algo que se dé en el apartamento de la ciudad, que se haga en un parque o que sencillamente tú lo compres en cualquier lugar, en cualquier esquina, y te digan, sí, tómeselo en su casa y no pasa nada. Esto necesita un acompañamiento y una preparación previa. Esto no se hace, ay, sí, me voy a ir este fin de semana, ¿qué tengo para hacer? Ay, vamos a tomar esto, a ver qué pasa. No, ahí yo me pongo un poco seria con el tema y es porque se requiere una preparación previa de 2 semanas del cuerpo y una preparación de después de la medicina de 2 semanas para no ingerir alimentos que puedan causar daño en el cuerpo, porque esto es una medicina muy potente que entra en contravía con ciertas cosas que se puedan consumir. Entonces, siempre las recomendaciones, por favor, encuentren a la persona que les da todas estas recomendaciones, alimentación antes de esas medicinas. Porque lo que no quiero es que me digan, porque ya me ha pasado, ay, es que tú estás promoviendo el consumo de esto. No, promuevo que encuentren su camino espiritual, promuevo que encuentren las respuestas y que si en ese proceso se encontraran con esto, identifiquen a la persona que les va a guiar en ese sendero. Claro, qué bueno que hagas esta aclaración, Natalie. Digamos, aquí no estamos haciendo apología a, digamos, cualquier, digamos, proceso terapéutico, consumo de, digamos, de medicinas. Y es muy interesante lo que mencionas, como ir con un verdadero chamán, buscar, o con un buen taita que se le llama una, no recuerdo cómo se le llama a las mujeres, creo que mama, Mamas, los taitas y las mamas, con alguien, con un sí, verdadero guía y claro, alguien que, digamos, no esté interesado necesariamente en el dinero, ¿no? Y ocurre correcto. igual con el yoga. El yoga, según los textos sagrados, por ejemplo, de Patanjali, mencionan que por el yoga nunca se debería pedir dinero. Claro, No, estamos en un mundo, digamos, en donde se necesita el dinero y hay personas que buscarían vivir de esto, pero en general, todas estas medicinas, estos caminos sagrados, diría yo también las religiones deberían ser gratuitas porque es un conocimiento que debería ser para todo el mundo. a todos. Hay que ver un poco bien eso. Incluso se habla de que la medicina, por ejemplo la ayahuasca, selecciona a ciertas personas y es como algo Sí, que se siente, ¿no? Como que es un llamado de esta medicina, que las cosas se tienen que dar, se tienen que fluir. Es una mística que, bueno, lo explicará mejor correcto. un chamán, ¿no? Un taita. Tú no me lo estás preguntando, pero si te digo, mi última toma de yagé fue hace 10 años. No es que se haga constante, no es que tenga que ser cada 8 días. Cuando se convierte en que debe ser cada 8 días, todos los días, es porque ya hay una adicción.
y eso ya no es medicinal, ya no es parte del sendero espiritual. Ahí hay que entrar a revisar parte psicológica porque lo que estás haciendo es tapar emociones a través de algo que te dijeron que te iba a ayudar a liberar. Pero si tu mente y si tu cuerpo está buscando salidas, hay otra cosa que debes revisar. Hay otros temas y no es la medicina lo que necesitas. Ujú. Exacto, interesante. Bueno, ya saben, investiguen bien, pregunten bien, documentense, busquen una persona idónea. Y bueno, regresando a la entrevista, Ujú, vives toda esta experiencia y una conexión con esta conexión entre lo espiritual, digamos, lo que has vivido antes en tus experiencias con la toma de medicina, tu experiencia cercana a la muerte, la conexión con otros seres que ya han partido, que ya han dejado este plano. Y entonces tú despiertas en este ir y venir, finalmente tomas conciencia y puedes regresar, digamos, a tu cuerpo. ujú. ¿Qué ocurre luego de esto, de haber vivido esta experiencia? Luego viene un proceso de recuperación de una semana, ya de regresar a casa, de sentirme diferente, de sentir que por donde iba en cuanto a mi camino profesional, que estaba chévere, estaba divertido, ya no era, y empieza una transformación. Ahí empiezo a estudiar comunicación, empiezo a hacer un ejercicio diferente y de paralelamente empiezo a asesorar parejas. Llegan a mí parejas que están en procesos de separación, en esa búsqueda de conexión más profunda con el otro. Y yo digo, pero wow, ¿por qué me están llegando estas personas? Claro, por una situación particular y es que con mi pareja siempre hemos sido muy unidos, mantenemos una comunicación asertiva, no voy a decir que no hemos tenido inconvenientes donde hemos hablado fuerte, fuerte, ojo, no significa grosero ni nada por el estilo, sino que el ejemplo y a través de lo que muestras, empieza a llamar a sí mismo a las personas que te necesitan y empiezan a llegar a mí este tipo de casos, de situaciones como, oye, no sé qué hacer con mi pareja, tengo esta situación, tengo estas diferencias y yo empiezo a asesorarles desde lo que ya había aprendido, desde lo que ya estaba aprendiendo en parte de la comunicación y empiezo a compartir conocimientos. Esto se da a través de que montamos una boutique de lencería y ahí es cuando empiezan a llegar las personas. Venían a comprar lencería, cosas para la pareja y empieza la asesoría desde otro lugar, desde la parte, desde el amor, no solamente desde lo físico. Y en el proceso empiezo a ver que necesito aprender más, que empiezo a conocer más, eh, empiezo a acercarme al tema de la meditación, empiezo a acercarme a otros caminos holísticos para empezar a entender qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo las emociones se atascan en el cuerpo, que tú puedes ser racionalmente pensar en que estás triste, pero la tristeza tiene un lugar en donde se aloja en el cuerpo, entonces aprendemos con mi esposo el tema de masaje shiatsu, masaje quiropráctico, tailandés, con aceites esenciales y empiezo a profundizar en todos los caminos porque, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Y todos los caminos conducen a ese despertar espiritual. Empiezo a investigar mucho más de las religiones hinduistas, persas, egipcias, budistas, chinas, y todas van para el mismo lado. El mensaje es el amor. Entonces empiezo a unir todas esos conocimientos para empezar a exponerlo al servicio. En el proceso empiezo a asesorar también empresas, personas para dar a conocer sus proyectos, sus capacidades, todo lo que hacen a nivel empresarial en este mundo 3D. Y en el proceso conozco a alguien que me guía por el camino de la meditación, del Tantra. Y ahí empiezo otros procesos de aprender Cábala. Espera que está pasando un avión.
Y en el camino empiezo a aprender otras doctrinas, filosofías y formas espirituales como la cábala, que viene del judaísmo, eh, la medicina china, acupuntura y masaje shiatsu, para ponerlo todo al servicio. Entonces empiezo a unirlo todo porque todo va para lo mismo, ¿no? A la sanación. Y mi búsqueda y parte de mi propósito es ayudar a las personas a que encuentren la razón por la cual no están siendo felices. ¿Qué se está quedando atascado en el cuerpo? ¿Qué se está quedando allí guardado que no le has dado luz? A eso es a lo que se refiere oscuridad. La oscuridad necesita luz. La oscuridad son esos pensamientos que se quedan en la cabeza y te atascan. No puedo ser feliz, no puedo tener una buena pareja, no soy buena mamá, no soy un buen papá, no soy un buen esposo. ¿Por qué crees eso? Y entonces mi proceso de indagación para esas personas que llegan a mí es esa. ¿Por qué lo crees así? ¿Por qué crees que no puedes? ¿Por qué crees que hay algo que no te deja mostrar tu verdadera luz? Y pues muchas veces se tratan de condicionamientos sociales, familiares, religiosos, fidelidades con la familia. Te mencioné muy al principio que mi abuelo materno tenía diabetes, entonces por ende todos tenemos que sufrirla. No, 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 no. No, ese ser fue el que lo sufrió. Yo no elijo sintonizar ahí, pero es hacerle entender a las personas que pueden elegir estar sanos, estar felices. Solo que estamos muy bombardeados a nivel de medios, esa es la razón por la que no hago parte tanto de los medios, de cosas negativas. Y eso daña el espíritu, daña el ánimo, no te hace estar tranquilo, ni dar todo lo bueno que tienes al mundo porque estás sintonizado en lo negativo. Y solo eso negativo necesita que le llevemos positivismo, que le llevemos luz, que le llevemos otras maneras de hacer las cosas. Sí, reconocer qué está pasando. Claro, no vamos a negar que hay situaciones densas que ocurren, peleas entre países, pero eso no necesita tanta difusión, sino ayuda, sobre todo compasión con las personas que están pasando por esos momentos. Mm, qué lindo mensaje, Natalie. Muchas gracias por eso. Creo que hay que ir más hacia ese camino en este planeta. Ya han habido muchas guerras, mucho sufrimiento y es necesario empezar a buscar alternativas para ir hacia una humanidad mejor, que siento que si hay conciencia, si hay difusión de esos buenos mensajes, se va a poder dar. Y antes de preguntarte em, por tus redes sociales, porque sé que hay mucha gente que está interesada en contactarte, quisiera hacerte un par de preguntas más. Y una es, ¿qué cambió en ti luego de haber vivido esta experiencia? Entiendo que una de las cosas fue que te empezaste a involucrar más en todos estos temas, digamos, profundos del ser humano y en ese camino encontraste, digamos, tu poder o tu ayuda hacia la humanidad, que lo haces a través de, digamos, de tus terapias, de conectar con estas personas que ya nos vas a comentar a profundidad cómo las personas pueden contactarte y que puedan trabajar contigo. Pero, ¿qué cosas cambiaron en ti? Algunas personas dicen que tienen otra percepción de la vida filosófica, otras dicen que también tienen percepciones extrasensoriales luego de esto, una sensibilidad mayor. No es en todos los casos. Quisiera preguntarte en ti qué cambió y cuál es tu perspectiva ahora respecto a la vida. ¿Qué piensas tú también que hay después de la muerte? ¿Con qué nos vamos a encontrar los seres humanos en el más allá? Cambios notables. El primero que noté fue la aceptación de mis dones. Todos los seres humanos tienen dones. Todos los seres humanos tienen la capacidad de sentir y ver más allá de este plano terrenal. Lo que pasa es que nos han condicionado religiosamente a decirnos que solamente los sacerdotes, solamente los pastores, solamente las personas elegidas tienen esos dones. En realidad no, todos nacemos con ellos y podemos magnificarlos. Entonces, el primer paso para mí fue aceptarlos, darme cuenta que no era uno solo, sino varios los que tenía en mí.
empezar a comprender que no era la única que no estaba sola, que habían muchas personas más que tenían estas percepciones, estos dones extrasensoriales, y empezar a investigar más para poder ponerlos al servicio. Empiezo a transformarme y a entender que la vida es aquí y ahora. La vida no es mañana, la vida es hoy. Mañana, el mañana, esperemos a que llegue porque no sabemos si vamos a estar vivos. Entonces, qué bonito poder experimentar la presencia del otro, el amor del otro aquí y ahora. Pero normalmente estamos en un encuentro con tu pareja, en un abrazo, o salimos a comer algo, a ver una película, cine, y estamos pensando en la bendita factura que no hemos pagado. Entonces estamos en el futuro, pensando en la factura. Carajo, mañana tengo esta cita, mañana tengo que hacer, mañana, pero eso es mañana. Bien me decía y me dice mi papá, cada día trae su propio afán. Mm, Construyes tu futuro a partir de lo que haces hoy. Entonces ahí empiezo a entender que esta vida es muy cortica, que es para disfrutarla con todos sus bemoles, con todas sus blancas y negras. Que si hoy es momento de estar triste, pues hoy estamos tristes, pero mañana podemos estar felices. Dependiendo del momento, del estado de ánimo, así mismo te mueves. Claro, se vuelve como una montaña rusa. Estás en movimiento constante. Sí, esa es la vida. La vida no es estática, es extásica. Entonces aprendí a eso, a entender que la vida trae muchas cosas y bendiciones, alegrías y felicidades, y que hay que disfrutarlas, y que también hay que aprender a agradecer los momentos difíciles, porque los momentos difíciles son los que han hecho que yo crezca, que yo aprenda. Aprendemos del error, no del éxito. Entonces, todo eso ha sido una transformación muy profunda. Y luego de eso, empezar a poner al servicio todos los dones, todos los talentos, todos los aprendizajes para que las personas logren conectar allí, precisamente ahí en su felicidad, que logren deshacerse de esos condicionamientos a través de la meditación, los masajes, a través de movimientos corporales, a través de las esencias, que son las diferentes técnicas que manejo. ¿Qué, con qué mensaje te gustaría cerrar esta conversación? ¿Y cómo te pueden contactar Bueno, ya has dado un gran mensaje, pero un mensaje corto para concluir todo. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a todas aquellas personas que estén pasando por una situación difícil de enfermedad, que hayan perdido un ser querido, que estén acercándose a la muerte, ya sea por la edad o por una enfermedad? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a esas personas? ¿Y cómo te pueden contactar todas las personas que estén interesadas en tus servicios? Ok. Para quienes están con familiares en el hospital que están próximos a trascender su cuerpo, es el cuerpo el que se queda, el que ya deja de vivir. El alma sigue existiendo en otro plano y nos vamos a volver a encontrar porque somos energía, todos somos energías, somos almas infinitas y las almas no mueren, se transforman, entran en un proceso de aprendizaje diferente al nuestro. Nosotros venimos, todos venimos a experimentar la materia para poder sentir. Cuando dejamos el cuerpo, la percepción es otra. Así que cuando tengan a sus familiares en el hospital, enfermos, oren por ellos, enciendan una vela blanca, regálenles un momento de paz a través de espérame un segundo. Este animalito. Ya. Regálenles un momento de oración. Siempre es bueno orar por el otro. Siempre es bueno tener ese estado de compasión por ese ser que está a punto de trascender. Perdone también. Si la persona que está ahí hizo algo hacia ustedes, entiendan el aprendizaje y la enseñanza que vino a dejarles y perdonen, suéltenlo. Porque en el momento en que no perdonan, en el momento en que no dejan que el otro descanse, ustedes tampoco van a descansar. El rencor es un camino de doble vía. Amarras al de allá y te amarras a esa persona y te hundes. Así que suelten, no necesitan estar agarrados
emociones densas. Perdón, entiendan el aprendizaje. Y en cuanto a mis redes sociales y en dónde me pueden encontrar, entonces, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, me encuentran como Soy Hamza, Hamza con H, y mi número celular que lo encuentran directo, me encuentran directo ahí, si me escriben soy yo la que va a responder. Mi número celular es 315-615-2341. Ese número siempre lo contesto, mensajes de WhatsApp o llamada, entonces con gusto recibo sus llamadas, sus mensajes para poder guiarlos en el momento de vida en el que estén. Ujú. Muchas gracias, Natalie. Ya saben, vayan a seguir a Natalie a sus redes sociales. Soy Hamza en Instagram, TikTok, YouTube. Soy Hamza, ¿verdad? Soy Hamza, Soy sí. Hamza en Instagram, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Facebook. Y bueno, tienen el número. Ya saben, pueden regresar un poquito el video. Igual lo vamos a dejar en la descripción para que la contacten. Y muchas gracias, Natalie, por estar aquí. Aprecio tu tiempo. Ha sido una gran entrevista. Hemos podido abrir un poco más el conocimiento de lo que puede ocurrir en el más allá. Y a todas las personas que nos están viendo, quiero dejarles un mensaje y es que pueden estar tranquilos. La probabilidad de que exista la vida después de la muerte es bastante alta. Personas de muchas culturas, de muchas religiones, de puntos que están en lugares completamente diferentes en el mundo mencionan características similares. La probabilidad de que exista la vida en el más allá es alta. Así que no se preocupen, traten de hacer el bien, traten de transformar este mundo, de disfrutar la vida, de vivir la experiencia humana que ya de por sí es alucinante. El poder ver colores, el poder respirar, el poder sentir emociones es una experiencia trascendental. Muchas gracias por estar una vez más en Más Allá de la Vida. Yo soy David Pérez y les deseo una feliz vida. Gracias, Natalie. Gracias a ti, David.